¿Qué tal? ¿Cómo están? Se cumplieron 10 años de la muerte de Julio Grondona, un presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA que dejó una gran marca, una gran huella en el fútbol argentino. Además, la etapa de Julio Grondona coincide con muchos éxitos de la selección argentina, pero claro, en el plano interno deja muchos elementos espurios para analizar, muchas cuestiones muy importantes que gravitaron mucho en un fútbol argentino que fue distinto antes de que él asumiera en 1979 y volvió a ser prácticamente el mismo una vez que él falleció el 30 de julio de 2014. Vamos a empezar diciendo que Julio Grondona fue un político del deporte, un político del fútbol, mucho más que un presidente de la AFA o vicepresidente de la FIFA. Formado en las calles de Avellaneda, con el padre que murió cuando él era muy chico, se hizo cargo de la familia, se tuvo que hacer cargo de la familia, él estudiaba en la universidad, por eso Grondona, además de la picardía, tenía bastante formación, tuvo que dejar los estudios justamente por esa circunstancia de hacerse cargo de una ferretería en Sarandí, importante, que después tuvo socios con los que se terminó peleando. Pero bueno, al margen de esta situación, hay que decir que él tenía el conocimiento de la política, de las relaciones personales muy particular, muy fino, que fue lo que lo terminó elevando, inclusive a ser el número 2 del mundo, como él decía, vicepresidente del mundo. Él no decía vicepresidente de la FIFA, sino vicepresidente del mundo, sin saber idiomas, solamente hablando castellano. Él decía que con los gestos se manejaba y lograba hacerse entender, pero lo más increíble de todo es que llegó a manejar la Comisión de Finanzas de la FIFA, es decir, el dinero que entraba y salía del fútbol mundial sin saber idiomas y sin haber tenido una formación completa, haber acabado su formación económica en una universidad. Esto lo dice quizá prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo. Vamos a analizar también cómo ingresó Julio Grondona a la AFA, porque Grondona no empezó a la AFA, Grondona como dirigente empezó en Independiente, además de ser fundador del Arsenal. Fíjense ustedes que el Arsenal tiene una camiseta, los colores de Arsenal son celeste, rojo y blanco. ¿Por qué? Porque el Arsenal fue pensado por los hermanos Grondona y por otros amigos como un club que fuera una síntesis de Racing y de Independiente. Por eso ya Grondona tenía cierta dualidad hasta cuando fundó en la década del 50 el Arsenal. ¿Por qué el Arsenal? ¿Por qué digo esto? Porque ya empezaba a tener cierta idea de quedar bien con todos, de generar un cierto equilibrio entre las partes, ¿no? Pero, bueno, él ingresa a Independiente, él fue formado por un dirigente de Avellaneda, Independiente como Herminio Sande, de donde él sacó ahí bastantes mañas que después las aplicó como dirigente. Les cuento algo de la etapa de Grondona muy joven, por ejemplo. En un partido muy importante de Copa Libertadores entre Boca e Independiente en 1965, en la semifinal, Boca había reclamado porque Independiente había inscrito las fichas de dos jugadores a destiempo, las fichas de Roca Ballay y de Ricardo Elvio Pavone. Dos fichas, como les digo, hechas a destiempo que supuestamente estaban contra el reglamento. Parece ser que de noche, en una noche rara en la AFA, dos dirigentes de Independiente que después ellos mismos terminaron semi reconociendo que habían sido, uno de ellos involucrado fue Julio Grondona, entraron, parece ser, a cambiar las actas donde estaban las fechas de las inscripciones de esos jugadores y después Independiente terminó clasificándose para la final y ganando esa Copa Libertadores, con lo cual provocó un enojo de Boca por muchos años con lo que antes era la Confederación Sudamericana y hoy es la Conmebol. Es decir, Grondona ya estuvo involucrado en este tipo de hechos, tuvo una sanción muy importante por apretadas a árbitros en el ascenso con Arsenal, por ejemplo, y llegó a Independiente en una época de oro de Independiente, la famosa lista roja de Independiente en los años de Bocini, de Bertoni, de las grandes Copas Libertadores, después siguió ganando torneos nacionales en el 77 y 78, y les cuento una frase que el propio Grondona decía. Grondona decía, Bocini me llevó a mí a la AFA, después Maradona y a la FIFA también, Maradona me llevó mucho más encumbrado de la FIFA, y después Messi me llevó a ser senior, ¿no? Algo así como que los grandes cracks que él tuvo siempre en su carrera dirigente lo terminaron catapultando a puestos mayores, a puestos más altos. Es decir, lo ayudaron deportivamente de alguna forma a conquistar esos puestos y a subir en el escalafón como dirigente internacional. Pero bueno, ahí estamos hablando todavía de la época Independiente, de la época de Bocini. En esa época Grondona va subiendo, va escalando posiciones
Y cuando en 1979, el año ya de dictadura militar plena, estamos hablando de 3 años y pico después del golpe de Estado y de cambios en la AFA también importantes, donde había un interventor que era Alfredo Cantilo, Julio Grondona llega a la presidencia de la AFA en una situación bastante particular. Se decía que no era él quien tenía que ser el presidente, había un acuerdo para que otro dirigente, Ignacio Ercoli, de Estudiantes de La Plata, fuera el presidente de la AFA, pero hubo un llamado providencial de alguien muy encumbrado diciendo el señor que tiene que estar ahí es Grondona, que tenía también cierto consenso, ¿por qué no decirlo? Sí tenía una aceptación, aunque no era la persona indicada primero, y Grondona termina siendo presidente de la AFA. En esos inicios de Grondona en 1979, hay que decir que Grondona entra a convivir con determinadas circunstancias que hereda. Una de esas circunstancias era que César Luis Menotti ya venía trabajando con la selección argentina y ya era campeón del mundo. Es decir, que cuando Grondona asumió eran los tiempos en los que se estaba por jugar el Mundial Juvenil, el Mundial Sub-20 en Japón, con Maradona en el equipo. Otra vez Menotti viajó a ese Mundial Juvenil. Yo quiero decir que, por más que a Grondona le gustaba el trabajo de Menotti, sí veía con cierta preocupación algunas posiciones de Menotti, ¿no? Posiciones políticas, por ejemplo, más de una vez hubo un llamado a Menotti por una firma, una solicitada por el tema de los desaparecidos. Es decir, estaba preocupado Grondona con eso, siempre estaba preocupado con esas circunstancias. Y cuando termina el Mundial de España, con una no muy buena actuación de la selección argentina, una selección que fracasa en España, con toda la expectativa que había por ser campeona del mundo del 78 y con Maradona y Ramón Díaz incluidos en ese equipo, creo que Grondona aprovecha y ya muestra su viveza criolla para sacarse de encima a Menotti, proponiéndole una baja en la paga, en el salario, cosa que Menotti no podía aceptar de ninguna manera. Por lo tanto, era Menotti el que se iba y no él el que lo echaba, ¿no? Eso fue un clásico de Grondona de toda la vida. Ahí viene una situación bastante particular, que es la llegada de Bilardo como director técnico. Ya me referí en otros videos a esta situación en la que en realidad Grondona tampoco quería a Bilardo en la selección, porque el candidato de Grondona era el zurdo Miguel Ángel López. La cuestión es que López estaba dirigiendo en México, no quería dejar ese equipo, había prometido seguir en ese club y entonces se encuentra ante la disyuntiva de tener que elegir a otro entrenador. Es más, Grondona pensaba en Carlos Grigol como otro entrenador, pero ahí la revista El Gráfico se mete a tratar de influir sobre él para mostrarle que Carlos Bilardo era el entrenador indicado, que además se transformó en una especie de moda que los técnicos campeones de la liga local pasaban a la selección después. Bueno, justo en esa época Bilardo había ganado una liga local, entonces se le explicó a Grondona que era la posibilidad mayor, que Bilardo que piense bien, porque Grondona además venía de Independiente, de la escuela de Independiente, y Estudiantes era casi la escuela opuesta a la de Independiente. Entonces Grondona siempre decía, Bilardo no porque es el antifútbol, para él era como lo contrario. Pero después las charlas, el hablante, la visión de ganar que tenía Bilardo, las explicaciones que Bilardo daba a las cosas, terminaron ablandando a Grondona, que lo terminó contratando. ¿Y por qué explico todo esto? Porque hay muchos virajes, hay muchas cosas en la vida de Grondona como dirigente. Una fue el viraje con Bilardo, al que no quería por nada del mundo, y terminó siendo su técnico ideal, mucho más que Menotti. Bilardo representó el ideal de lo que Grondona quería para un técnico. ¿Por qué? Porque Bilardo se asoció a los negocios de alguna manera. Bilardo se asoció en ese sistema o en ese ecosistema que creó Grondona para dirigir el fútbol argentino. Especialmente cuando se gana el Mundial 86, hay un gran mérito en eso en Grondona, hay un gran mérito, que es el mérito de la lealtad. Grondona en ese punto sí que fue leal, porque a Bilardo se le preparó un golpe de Estado, como expliqué en la serie de por qué Argentina solo ganó 3 mundiales, que ustedes pueden ver acá. Ahí se explica cómo se le intenta dar un golpe de Estado desde el gobierno a Carlos Bilardo, con Grondona ausente en el país, pero Grondona termina bancando a Bilardo de todas las formas posibles. Bilardo se lleva el equipo a México lo antes posible para que el clima no aumentara en contra del equipo, y cuando se gana el Mundial, ahí yo creo que viene el gran aprovechamiento de esta situación, porque el sistema que utilizó Bilardo, el sistema de juego, el ganar, como Bilardo decía permanentemente que había que ganar de cualquier manera, a lo que se asoció Grondona, terminó con una asociación que dio un discurso final en todos los medios de comunicación. Fue un monopolio que en los medios por 40 años insistió que había que ganar de cualquier manera, cosa que Grondona no solamente permitió, sino que se asoció con los torneos sin competencia, como lo llamo yo, que por 40 años emitieron un discurso único sobre esto,
y Grondona fue socio de Ávila primero, que no digo que era una visión más ingenua, pero sí una primera etapa, una etapa todavía de exploración, para después ampliarse con Bursaco, que termina en el FIFA Gate y termina preso y denunciado concretamente de delitos de corrupción en Nueva York, en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Grondona fue el gran socio de Bursaco, pero Grondona elude el FIFA Gate, de eso también podemos hablar más adelante, pero Grondona elude el FIFA Gate gambeteándolo con su propio fallecimiento, con su propia muerte, porque la muerte de Grondona fue meses antes del FIFA Gate, justamente meses antes. Es más, en los últimos días circuló una versión que dio a conocer Ernesto Cherquivialo, el gran periodista Ernesto Cherquivialo, ex director de la revista El Gráfico, que decía que lo último que Grondona discutió en su vida, antes de fallecer, estuvo relacionado con una llamada con Joseph Blatter, según cuenta Cherquivialo, en la que Grondona se queja de Blatter porque le dice: ustedes prometieron el Mundial de los Estados Unidos, estuvo involucrado Bill Clinton en la campaña para obtener ese Mundial y le terminan dando el Mundial a Qatar. Esto le va a costar carísimo, nos va a costar a todos muy caro y vamos a saltar todo por el aire. Eso dijo Grondona, siempre previsor y siempre vivo a la hora de saber qué va a pasar. Siempre Grondona se adelantó a las cuestiones. Quiero decir también algo importante sobre esto. Grondona, lo dije en mi libro AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan, y lo insisto con este concepto. Grondona fue el fundador del partido de la pelota de fútbol. Parece raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero quiero decir con esto que Grondona fue el único presidente de la AFA hasta hoy que puso un muro enorme, un muro simbólico, entre la política nacional y el fútbol. Es el único que no permitió filtrar a los políticos de la política nacional del día a día en el fútbol. No lo permitió nunca. Grondona dijo: el fútbol es el fútbol, y yo en todo caso le voy a responder a los políticos nacionales con política propia, mía, de administración. Entonces, ¿qué pasó? Cada vez que Grondona fue citado por una irregularidad que hubo a montones en su época, a montones, fueron 35 años de Grondona en el poder, desde 79 a 2014, 35 años de Grondona, se dice fácil, ¿no? 35 años en el poder. Cada vez que Grondona fue citado, y me consta porque yo estaba detrás del mostrador en una de esas situaciones, a la Cámara de Diputados, o donde fuese, de los políticos, la Casa Rosada, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Grondona tenía siempre, antes de entrar, una especie de mueca burlona hacia los políticos nacionales. Es decir, tipos que para él eran, y lo hacía público, ignorantes sobre el tema que él manejaba, y después corruptos o más corruptos que él. Entonces él, a la hora de que le señalaban un hecho de corrupción o le querían denunciar un hecho de corrupción, lo primero que él hacía era sacar una lista que él siempre tenía anotada, la famosa libretita de Grondona de apuntes, donde anotaba también la plata que prestaba la AFA. Es decir, una libretita, así, papel y virome, y anotaba en esos lugares qué deuda tenían con él, por ejemplo, y también los nombres de los políticos involucrados en algo. Entonces, cada vez que le señalaban alguna cuestión, le decía: usted es de la bancada del partido tal, usted tiene 2 barra bravas que lo secundan a todas partes, que son tal y tal, y usted me habla a mí de violencia en el fútbol, por ejemplo. Es decir, era un clásico de Grondona hacer esto, con lo cual silenciaba a la clase política, que casi siempre le debía algo, o porque le mangueaban entradas, o porque le mangueaban algún viaje, algún favor de algún tipo. Y Grondona todo lo anotaba en su libretita y después lo cobraba de alguna manera o de otra. Grondona estableció desde el fútbol relación con la justicia, relación con la clase política, relación con la clase empresaria, y siempre se dio cuenta que para hacer negocios, que creo que fue su gran virtud, digamos, desde el punto de vista de la viveza criolla, para hacer negocios importantes y para hacer el gran dinero, ese dinero tenía que venir de relaciones hechas como dirigente, pero para la actividad privada y no para la actividad futbolística. Eso es lo que el resto de dirigentes del fútbol argentino nunca entendieron, nunca cooptaron y siempre lo hicieron al revés. Entonces se quedaron siempre en offside. Grondona nunca quedaba en offside porque él entendió esa regla fundamental, que fue la regla que lo encumbró, porque había tantos favores y tanta devolución de favores que siempre quedaba parado bien con eso. Así como hablamos de cuestiones del haber, como esto de la visa criolla de Grondona, hay que hablar también del debe. Uno de los asuntos más complicados que Grondona atravesó en su dirigencia, en su etapa en la AFA, está relacionado con la violencia del fútbol, como lo llamo yo. No hay violencia en el fútbol, violencia del fútbol. Es la violencia que genera el sistema. ¿Por qué digo esto? Porque se le cuestionó muchísimo su relación con los hechos de violencia, especialmente su relación con los barra bravas. ¿Por qué? Porque Grondona es un dirigente de la vieja escuela, que concebía
a los hinchas como una especie de folclore, a la barra brava como una especie de mal necesario, como que era imposible sacárselo de encima, entonces mejor asóciate a ellos. Eso fue lo que Grondona pensó, pero claro, se llegó a un punto en que la AFA entraban los barra bravas recibidos por el presidente de la AFA y los familiares de víctimas, que muchos de ellos fallecieron en actos relacionados con el fútbol, o dentro de los estadios o en los alrededores de los estadios, o por cuestiones relacionadas con el fútbol. A esas víctimas Grondona nunca las recibió, o casi nunca recibió, y hasta tuvo un tono burlón en algunas circunstancias, que parece mentira que eso haya ocurrido. Sin embargo, sí que ocurría, porque Grondona eso lo veía como una molestia para su gestión, como algo como una especie de punto rojo que era inevitable, que él no podía hacer nada y que lo único que le traía era problemas. Pero bueno, esos problemas existían porque ese ámbito de la violencia se generó a partir de discursos violentos y a partir de permitir desde 1958 ya, pero exacerbado en esos años, la presencia de esos barra bravas dentro del fútbol, que muchos de esos barra bravas terminaron después hasta siendo altos dirigentes de muchos clubes, ¿no? Bueno, estamos hablando de 186 muertos en la época de Julio Grondona como presidente de la AFA, ¿no? Es una cifra realmente extraordinaria, es una cifra tremenda. Hay más de 300 muertos en la historia del fútbol argentino. Había 102 muertos cuando Grondona se hizo cargo de la presidencia de la AFA. Fíjense cuántos muertos hubo, y es algo que jamás Grondona no solamente lo pudo evitar, sino que muchas veces estuvo cerca de esos barra bravas por tener un manejo tan particular con esa idea folclórica que les estaba comentando. Un Julio Grondona que cuando habla de virajes también tuvo virajes políticos, como por ejemplo en sus inicios en la etapa internacional, que hay que decir que él concibió esa etapa internacional como una cosa totalmente separada del fútbol local. ¿Qué pensaba Grondona sobre esto? Bueno, el fútbol local yo me encargo de taquito. Acá lo que importa es la imagen que la AFA dé al exterior. ¿Y cuál es la imagen de la AFA en el exterior? La selección argentina. Bueno, Grondona entendió que la selección argentina era una especie de cancillería del fútbol. La selección argentina lo que representaba el fútbol argentino para afuera. Entonces ahí sí puso toda la carne en el asador, ahí sí puso todo el presupuesto, ahí sí hizo crecer a la selección argentina y su entorno, con el predio que tenía la AFA en Ezeiza, que creció mucho, con el respaldo a los técnicos por muchos años. Hay que tener en cuenta que con Grondona, por ejemplo, Menotti siguió hasta el 82, Bilardo del 82 hasta el 90, Bielsa mismo le renovaron el contrato después de no haber pasado la fase de grupos en el Mundial 2002 y seguía hasta 2006, y es Bielsa el que se fue antes, aunque él dice que era por una deuda que Grondona quiso especificarle, que era en dólares, en los tiempos en que se quebró lo del 1-1 en la economía argentina. Es decir, la selección argentina era el fuerte de Grondona, que siempre tenía ese respaldo particular, pero también hay que decir que en esos favores de intercambio que Grondona hacía, él anotaba también qué cosas debía a los demás. Y en este caso se manejó mucho con las relaciones personales con estas cuestiones. Por ejemplo, les doy casos. En 1986 él sabe bien que dejó afuera a Alejandro Sabela a último momento, porque él quería poner a Bochini ahí en el Mundial, porque Bochini era el jugador fetiche de Independiente de cuando él era dirigente. Entonces lo quería tanto a Bochini que lo puso ahí. Entonces le debía una a Sabela. Esa que le dio a Sabela después se la dio como técnico, más adelante. A Maradona también, él sabía que le falló a Maradona en uno de los errores más graves que cometió Grondona como dirigente, que fue no haber llevado al doctor Lentini al Mundial del 94. Lentini fue el que había preparado en los últimos tiempos a Maradona en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento. No lo llevó a Lentini porque era mucho el dinero ocioso, del trabajo ocioso de Lentini, porque claro, Lentini lo que dijo es: mire, yo no puedo irme al Mundial porque tengo muchas cosas que atender en Argentina. Ahí Grondona debió decirle: bueno, ¿cuánto es lo que usted pierde? ¿Cuánto es lo que usted no gana? Entonces yo le pago eso y más para que usted vaya, porque necesitamos que Maradona esté acompañado por usted. No lo hizo, y así le fue a Maradona y al Mundial, a la selección argentina en el Mundial. Pero quiero ir a lo mismo, ¿no? Es decir, después de eso, como él sabía que con Maradona se había portado mal, fíjense que fue en el 94 y en 2008 le da el cargo de técnico a Maradona en la selección. Y le debía una a Maradona también. Eso es mucho de la vida de Grondona como dirigente, pasó muchísimas veces. Otro viraje que les quiero contar es el viraje como dirigente internacional. Cuando Grondona empieza a ser un dirigente importante de la AFA a partir de títulos
con la selección argentina, cuando la selección empieza a andar bien, cuando empieza a tejer relaciones, que él era muy hábil para eso. Grondona no se lleva del todo bien con Avalanche porque él tiene un choque con la FIFA inesperado. Él no esperaba un golpe que recibió político. Este golpe es que para la representación de la Conmebol ante la FIFA, Grondona pensó que él podía colocar un argentino allí. Y se encuentra con que Avalanche ya tenía hablado a Eduardo Roca Couture, un uruguayo, para ese cargo. Grondona se vuelve loco ante esa situación y en un congreso de FIFA en Chile, Grondona le dice de todo a Avalanche. Él y de Eduardo de Luca, que era su mano derecha, le dicen de todo a Joao Avalanche, de todo, de todo. Pero tiene la inmensa suerte de que después, por una circunstancia, Chile no organiza el Mundial de Sub-20 que tenía que organizar, lo organiza la Unión Soviética, se enojan con Roca Couture en la FIFA y entonces queda el hueco para que Grondona volviera, amistad que se renueva con Avalanche en el sorteo del Mundial de México 86 en diciembre del 85. Es decir, fíjense el viraje, no es que fue una amistad eterna con Avalanche, empezó mal esa situación y terminó siendo Grondona un avalanchista casi la primera hora y junto con Blatter también. A tal punto que cuando Avalanche deja la presidencia de FIFA, Grondona sube, y es en 1998 cuando se anuncia la presidencia de Blatter como electo como presidente por primera vez de la FIFA en Francia, un día antes del Mundial, el que levanta el puño a Blatter era Julio Grondona. Ya estaba Grondona en los primeros lugares de la FIFA. En fin, hay que hablar también, y se puede hablar horas, de la participación de Grondona en el doping de Maradona y cómo entregó él, personalmente, y después justamente eso le sirve para subir en la escala de dirigentes a Maradona, diciendo que lo retiraba del Mundial para evitar males mayores, pero no peleó lo suficiente cuando fue la contraprueba en Los Ángeles para salvarlo a Maradona, como bien lo podían haber salvado, porque el doctor Pedro estuvo a punto de salvarlo a Maradona en ese Mundial. Cuando fueron al receso y volvieron del receso, la orden que recibieron fue la de continuar con el proceso del control antidoping B, el segundo control antidoping, cuando eso no era así, eso se podía haber salvado. Es decir, hay muchos pros y muchos contras que tiene Julio Grondona. Yo tengo a su vez una cantidad de experiencias con él, anécdotas para contar, que ustedes pueden ver también acá, en otros videos que también hablo de ese tema. Hay muchísimo para contar de Grondona, pero bueno, uno de los símbolos más importantes que tiene es el anillo del todo pasa, ¿no? Que después descubrimos que su último secretario general, José Luis Meissner, también involucrado en el FIFA Gate, tenía otro que decía algo queda, ¿no? Un anillo de todo pasa y otro algo queda. Hay que decir que el presidente actual de la AFA, Claudio Chiquitapia, es una especie de continuador de Grondona en el sentido político de la cuestión. Es un neogrondonismo burdo, por decirlo de alguna manera, con mucha menos formación intelectual, con mucha menos capacidad de reacción ante muchas cosas. Me parece que no tiene los mismos reflejos que tenía Grondona, que no es fácil de conseguir, por supuesto, pero la concepción es más o menos la misma. Cuando fue aquello también burdo del 38-38 entre Segura y Tinelli, en aquella votación tan increíble que se produjo en el predio de la AFA, termina ganando desde ese momento en adelante lo que para mí era la línea más clara de Grondona, si bien Grondona, por supuesto, era tan particular que había tenido trazado líneas tanto con Tinelli como con Segura. Pero yo creo que la línea que gana y la que determina la llegada de Chiquitapia al poder es la línea del grondonismo. Es decir, un club, un voto, el ascenso con muchísima fuerza. Fíjense que Chiquitapia también viene de un equipo de un club como Barraca Central, Grondona lo tenía con Arsenal. Es decir, es más o menos la misma idea y con lo último de la etapa de Grondona, que es la etapa del negocio lo más grande posible. Cuando llega el kirchnerismo al poder, Grondona teje con el kirchnerismo, como lo hacía con todos los partidos políticos, con todas las agrupaciones políticas que llegaron al poder en la Argentina, un manejo especial de la situación, digamos, algo así como una cercanía al poder que le permitía tomar distancia con el fútbol, pero a su vez cuando lo necesitaba acercarse a ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque Grondona intuyó muy bien lo que pasaba con la salida de torneos y competencias, porque él sabía que le mentían con los abonados de televisión, y entonces cuando el gobierno de Néstor Kirchner le propone a él una asociación para que el fútbol pase al Estado, cuando el kirchnerismo le propone esto, Grondona compra eso porque se da cuenta que hay muchas posibilidades de ganar muchísimo más dinero, pero claro, eso lo que involucraba, él quiso tanto el dinero, tanto el negocio, se dio cuenta que era tan grande el negocio que venía que dijo, yo no solamente quiero el dinero del Estado,
yo quiero también el dinero por cantidad de partidos televisados por fin de semana. Entonces eso le hizo aumentar una enorme cantidad de partidos por fin de semana y una enorme cantidad de equipos que participaran para eso en los torneos. Más de una vez intentó de tejer cuestiones muy relacionadas con favorecer a los equipos del Gran Buenos Aires, que es un poco su fuerte, ¿no? Es un poco su base política para llegar al poder y para mantenerse en el poder, que es lo que está pasando con Chiquitapia. Pero eso generó más de una vez resistencias de los clubes del interior del país. En una oportunidad, por ejemplo, en 1985, ya se habían revelado de tal manera que Grondona le tuvo que conceder el Nacional B, que fue una especie de absurdo invento con el gobierno de Alfonsín de aquel entonces, para sostener a los clubes del interior y los equiparó a los clubes del Gran Buenos Aires, lo que para mí es aberrante y es muy poco federal. Pero fue una manera de contenerlos. La Copa Argentina, ideada muchos años más tarde, fue otra manera de contener otra rebelión de los clubes del interior. Fíjense que Grondona siempre tuvo ese adelantamiento, un día antes, hacer algo, 2 días antes, para contener lo que podía ser cualquier rebelión que fuera contra él. Todo eso hay que también contarlo. Y por último, también decir que en los años de Julio Grondona como presidente de la AFA descendieron prácticamente todos los clubes, menos Boca descendieron prácticamente todos. Descendió River, descendió Racing, descendió Independiente, descendió San Lorenzo, descendió Rosario Central, descendió Gimnasia, descendió Estudiantes. Descendieron prácticamente todos, prácticamente todos. Eso habla, por un lado, pareciera ser algo ecuánime, pero por otro lado también de una situación muy particular en la que se favoreció a muchos clubes pequeños que tuvieron la posibilidad de ganar títulos, algo bastante particular. En la Argentina, por ejemplo, en los primeros años del siglo XXI, finales de los años 90, muchos clubes distintos fueron ganando distintos torneos. Uno puede decir, qué bárbaro, eso habla de un torneo parejo en la Argentina. En realidad no fue así. De hecho, Grondona adaptó también bastante los torneos en los últimos años, que les decía, los años del negocio grande. Fíjense que Grondona empieza a colocar los torneos apertura y clausura con la temporada igual que en Europa. ¿Por qué? Con la idea de venderle jugadores a Europa y que los clubes argentinos o los equipos argentinos más importantes fueran invitados a los torneos de verano europeos para recaudar y mostrar jugadores. Todo eso Grondona también lo fue adaptando. Y por último, las sociedades anónimas, que es un tema que se está debatiendo hoy. Grondona fue un férreo defensor de que los clubes son de los socios, yo creo que para tener el control político de esa situación. A Grondona, como a Chiquitapia, lo que le pasa no es una defensa acérrima de la buena administración, sino la defensa acérrima del control político de esa situación, que es una cosa diferente. Pero por lo que sea, ellos son férreos, o fueron, en el caso de Grondona, férreos defensores de los clubes para socios y no de las sociedades anónimas. De hecho, hay una famosa anécdota de Grondona con Macri, cuando Macri propuso por primera vez, siendo presidente de Boca, el tema de las sociedades anónimas, y la famosa palmada en la espalda de Macri diciendo el paradigma, Mauricio. Es muy claro, ¿no? Muy claro esto de Grondona. Así que bueno, eso es un poco lo que pasa, y yo creo que Grondona, hablando de Grondona y de Tapia, Grondona imaginó lo que iba a venir después de él. Grondona vio venir que la dirigencia que venía era mucho peor que la de él. De hecho, él pensó en un triunvirato para cuando él muriera o cuando él dejara la AFA, porque en realidad tenía primero una idea de dejar la AFA, de tener una especie de jubilación con poder, como un primer neogrondonismo, con él fuera de la presidencia, pero él en el poder, con un triunvirato que él iba a marcar con dirigentes muy cercanos a él y que, bueno, su fallecimiento no lo permitió, y entonces se encaró hacia otro lugar que terminó hasta con la intervención de la AFA en 2016, apenas año y medio, 2 años después de su fallecimiento. Pero él decía una frase con la que yo quiero terminar. A mí y a otros periodistas y a mucha más gente, cuando le preguntaban por lo que venía, él decía, uff, no se imagina lo que viene, no se imaginan lo que me van a extrañar. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.